Así que bueno, vamos siguiendo con nuestra temática de aspectos. Entramos en las tres últimas clases. No habrá más módulos, ya tienen claramente conceptualizado la forma correcta de poder interpretar la naturaleza esencial de los planetas. Es de eso que tratamos desde el inicio de este módulo especial. ¿M? Poder realmente entender y comprender de qué forma se van a manifestar a nivel energético y psicológico los aspectos. Es evidente, tan evidente que poco lo decimos, pero bueno, vale la pena resaltarlo, que dependerá de los signos, de las casas implicadas en la manifestación del aspecto, lo que realmente podemos anticipar o prever o hasta predecir en algunos casos al respecto de la manifestación concreta del aspecto, ¿no? Pero determinar la naturaleza esencial es una de las cosas más complejas de la astrología y es el enfoque central. Hemos visto claramente cómo se manifiesta la polarización de la conciencia, cómo se anula, ¿no? Alguno de los dos arquetipos ante la presencia de un aspecto tenso. Hemos hecho hincapié sobre la definición de los aspectos tensos porque naturalmente son los que más influyen y más obstaculizan el despliegue de la prosperidad del ser humano, ¿no? Pero también son los que más potencial albergan. Por eso que me parece importante siempre enfocarnos en esos aspectos. No es enfocarnos en los aspectos tensos porque somos Capricornios, porque somos queriendo como ver solo lo difícil, lo duro. No, sino porque ahí está todo el potencial. Los fluidos normalmente no requieren realmente ni siquiera mucha atención, aunque obviamente que en una consulta astrológica es súper importante también poder escribir el potencial que desvelan, las capacidades y las manifestaciones. Y de verdad que no siempre un aspecto de trígono, de sextil, va a ser tan constructivo. Ha pasado en muchas consultas de que realmente algún aspecto fluido no sea de provecho. Y pienso que eso es una temática bien amplia, pero interesantísima, muy apasionante, que es la de poder tratar de concebir cómo poder optimizar aspectos fluidos, ¿no? De igual forma, es complejo porque depende de toda la superficie, de toda la integración de la carta natal. La problemática mayor que nosotros tenemos es no poder identificarnos, no poder integrar algunas energías porque parecen contradictorias, parecen peligrosas para la manifestación de otro lado de la carta, ¿no? Y eso es lo que hace que se dificulte muchísimo poder expresar una energía. ¿Cómo poder expresar un Plutón complejo cuando soy conseriano, ¿no? Para mí el Plutón se va a ser proyectado, polarizado completamente, ¿Cómo? porque mi lado canceriano naturalmente lo que va a decir es que ser manifestar un deseo tan intenso va a ser peligroso, ¿no? Entonces tengo que eliminarlo para protegerme de lo que soy capaz de hacer con ese Plutón, para asegurar que seguridad, tranquilidad. ¿Cómo voy a ser empático, amoroso, canceriano si mi Marte está reventando con un aspecto, ¿no? Esa es la gran dificultad. Luego, claro que, bueno, yo siempre hago más hincapié en que identifiquemos los aspectos, ¿no? Que traten de mirar cartas de los seres cercanos, sus propias cartas, que vayamos leyendo realmente del entorno cercano, pero de no tener aspectos del entorno cercano, podemos mirar biografías, por supuesto. ¿M? Podemos mirar personas conocidas, y así nos supiéramos cómo viven la vida desde la intimidad, podemos pues evidenciar la manifestación superficial de sus energías. Entonces, pues nada, bien interesante toda esa temática. Mm, Vamos pasando una luna llena que fue muy potente, que es muy potente porque no ha terminado, obviamente. Una luna exaltada. Para mí, las lunas más poderosas que hay es cuando la luna está en oposición con el sol escorpiano.
y vamos transitando por esa energía de profunda transformación. Ya se ha pasado la famosa fecha de Halloween, arquetípica de la energía no integrada de Escorpio, y vamos ya dando paso al final del año, ¿no? En los últimos meses. Hemos pasado una cuadratura Sol-Plutón. Y quizás en algunas definiciones de los aspectos que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, uno se podría preguntar cómo funciona con la dinámica de progresiones secundarias, ¿no? Con la dinámica de tránsitos, de revolución solar y demás. Pero realmente esta temática pertenece a cada especialización, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente la interpretación en tránsitos que en una carta natal. ¿Mm? Bueno, la semana anterior vimos a Quirón, la clase pasada profundizamos en Lilith. Este, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna cuestión sobre Lilith, sobre los aspectos que hemos visto, que hemos trabajado, algunas anécdotas quizás, ¿no? Nada. Bueno. Entonces lo que propongo hoy es trabajar Luna-Saturno y después, ¿por qué no Saturno-Marte? ¿No? Seguir con los aspectos como lo hemos hecho. Desde luego, de nuevo, si tienen aspectos que quieren identificar, que quieren leer, que quieren ejemplificar, bienvenidos sean. Bueno, entonces propongo que vamos con Luna Saturno. Los invito, por supuesto, a prender cámaras, micrófonos en participar, porque esto es para ustedes. ¿M? Y a trabajar mucha consulta, porque cuando uno cree que ya se lo ha sabido todo de astrología, la consulta lo coge a uno y le dice, uy, mira, tienes aún mucho que aprender. Y eso es lo apasionante de la astrología. Cuando tomamos distancia, entonces la consulta nos acerca. ¿M? Siempre es importante, muy importante tener esas prácticas. Es la mejor forma de amaestrar el conocimiento. Bueno, entonces vamos a ir con Luna Saturno. A ver, Gabriela dice, Batis. Lilith encarna mucho la energía de Scorpion. ¿A cuál darle prioridad si ambas energías están juntas? O sea, ¿te refieres de la posición de Lilith en el signo de Escorpio? A ver, vamos viendo qué nos comentas ahí para poder responderte. Si Lilith está en Escorpio. Mm, buena, buena pregunta, ¿no? No hice mucho hincapié en las dignidades astrológicas. O Plutón y Lilith están en conjunción. Ok. Bueno, si Lilith está en Escorpio, es algo. Si Plutón y Lilith están en conjunción, es muy distinto. Aunque el nivel de intensidad sigue siendo alto en ambos casos. Lilith se va a ir manifestando de forma distinta en cualquier signo. Es un poco más difícil interpretarlo por signo, ¿cierto? Porque no podemos hablar de un proceso, como hablamos de procesos y de tránsitos cuando hablamos del Sol en su recorrido por la eclíptica, de Marte, etcétera. Si hablamos de Lilith, efectivamente hemos visto todo el potencial que se despliega y Lilith en Escorpio obviamente va a tener más facilidad para desplegar su potencial, lo cual no significa todo bien o todo mal como con cualquier dignidad astrológica, claramente, sino que sencillamente Lilith en Escorpio se va a sentir con la comodidad de poder sentirse sí misma, sí mismo. ¿M? Es decir, de poder manifestar la intensidad de la capacidad de transformación, la capacidad iniciática, quizás el gusto por la dinámica esotérica, profunda, ocultista, va a tener mucha potencialidad de renacimiento, de superar crisis, etcétera, ¿no?
necesariamente también puede ser llevado al extremo y ahí sí depende del aspecto. No es lo mismo un planeta en signo que un planeta en aspecto. Un planeta en signo va a manifestar el cómo se manifiesta esa energía, en qué ámbito, de qué forma. En aspecto va a decir qué es lo que pasa. Por eso que Lilith en Escorpio inicialmente es una buena posición, es una posición de regencia como Marte en Aries. Pero así como Marte en Aries tiene un gran potencial de liderazgo, puede ser extremadamente agresivo o violento, ¿no? Todas las dignidades va a representar facilidades, pero a veces también como lo decían los antiguos maestros de astrología árabe, especialmente, que a veces justamente un planeta en su signo representa un maestro exacerbado de arrogancia, de orgullo y de confianza, ¿no? En ese sentido, un planeta en su signo puede pasarse. Lilith en Escorpio puede ser demasiada extremista, ¿m? Demasiado sexual, un poco obsesionado por algunas temáticas, oscurecer mucho lo negativo, ¿no? Empoderar mucho lo negativo. ¿De qué va a depender? De sus aspectos. Por ejemplo, hoy tenemos Sol conjunción Lilith en Escorpio. Es intenso. No es intenso sentirlo todos, ¿no? Es decir, no es por esto, por este aspecto que sucedió tal o cual cosa en la vida diaria de todos de hoy, sino que sencillamente las personas que nacen con ese aspecto lo van a tener un poco más complejo, porque la intensidad es muy alta, ¿no? Entonces, hemos visto Sol Lilith y eso hace referencia justamente al sentimiento de no poder ser, ¿no? De no poder confiar, lo cual hace que la persona se torne muy negativa, ¿m? Y que obviamente tenga una tendencia a hacer preso las cosas para poder poseerlas y asegurar que puedan ser suyas porque no se siente merecedor. Bueno, hay toda una trama, toda una dinámica ahí. Eso podría ser Lilith en Scorpio. Si está en Tauro, vamos a decir que está en detrimento. Cosas buenas, cosas malas. Realmente las dignidades, de nuevo, no son nada, a mi modo de ver las cosas, como los antiguos la consideraban. Es decir, algo absolutamente determinante de la carta. Lilith en Tauro va a manifestar un aspecto mucho más materialista. Puede ser extremista, obsesional, puede ser muchas cosas, pero va a ser en cierto sentido más relajada que en Escorpio, ¿no? No va a tener que estar tan hacia lo profundo, tan vinculado con la muerte, con esa energía de tener que transformar, ¿sí? Tan extremista, tan obsesional al respecto de lo que pueda sentir como deseo. Más que negativo, va a ser muy posesiva. Ahí sí, muy, muy apegada. Pero de nuevo, definirlo sin ver aspectos no tiene mucho sentido. Ahora, pues puede ser en Géminis, entonces el cómo de manifestarse de Lilith en Géminis, pues puede ser, por ejemplo, a través de la comunicación, ¿no? A través de la información, ¿sí? Puede ser que llegue Lilith proyectada a través del chisme, a través del vecindario, a través de la palabra, ¿sí? A través de la hermandad, de todo lo que pueda significar Géminis, básicamente. ¿Mm? Lo mismo en Libra y así sucesivamente. Ya saben cómo es la dinámica. Ahora bien, si hablamos de un aspecto Lilith-Plutón, no es lo mismo que Lilith en Escorpio. Lilith-Plutón ya significa que en algún momento la persona va a vivir procesos de crisis y de transformación abarcadores que van a sentirse con una intensidad muy alta, que va a ser realmente un proceso iniciático de morir y renacer por si acaso se renace, ¿no? Si tengo Plutón conjunción Lilith en la 7, obviamente cuando yo tengo un tránsito que activa ese aspecto, porque no siempre va a estar manifiesto con la misma potencia, pues voy a sentirlo con todo mi alma. Voy a sentirlo pasar con todo mi alma. Habría que hacer mucho cuidado con la manipulación, como con el engaño, la traición, la obsesión, em, con que todo se puede poner negativo. No poner negativo desde un aspecto perverso del ser, sino desde un aspecto vinculado con el instinto de sobrevivencia, ¿no? Recordamos con el cuento de Lilith que finalmente ese cuento fue muy pervertido precisamente porque, bueno, lo que contaron de Lilith es que fue exiliada del paraíso y se la pasó luego devorando niños, matando mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Pero
Yo no pienso que eso sea Lilith, ¿no? Eso es lo que se ha querido compartir al respecto de lo que es Lilith. ¿Mm? Es como cuando básicamente una oveja quiere salirse de la manada, pues inmediatamente la mandas para donde el lobo para que se vuelva a integrar en la manada, ¿no? Pues es algo así. Entonces, pues tener aspecto Plutón-Lilith va a dar un condicionamiento muy, muy, muy fuerte sobre un proceso de crisis y de transformación que se tiene que vivir en algún punto y la casa, el ámbito donde se va a tener que vivir, pero va a ser destructivo con mucha potestad. Eh, ¿Conoces a alguien que tenga semejante aspecto, Gabriela, quizás? Yo lo he visto en tránsito, que no va a reflejar la misma potencia que cuando se encuentra desde la natal. Seguro he tenido consultantes con ese aspecto, pero no lo recuerdo así como algo extravagante. Lo otro es que es un aspecto que fácilmente se proyecta y fácilmente pasa al inconsciente por la cantidad de energía de destrucción que contiene, ¿no? Em, Eso es lo que sucede muchas veces cuando un aspecto es tan potente, cuando tocamos a Marte, cuando tocamos a Plutón, cuando tocamos a veces también a Urano. Son aspectos muy fuertes y muchas veces pues la persona no los tiene consciente, pero ahí es cuando llega una situación caótica, dramática, inesperada, absolutamente salida de las tumbas y que me reventa la vida, ¿no? Por eso digo que por tránsito fácilmente se puede identificar dónde y cuándo se va a ir manifestando, porque muchas veces está inconsciente. Puedo tener una persona súper calma, tranquila, con Plutón Lilith, pero cuando aparece Plutón Lilith, obviamente, sí, revienta. Entonces, Lilith no se exalta en Escorpio, a mi parecer. Em, Lilith rige Escorpio, es decir, se encuentra en regencia. El punto de exaltación de Lilith, a mi modo de ver las cosas, ha sido Capricornio. Y el lugar de caída de Lilith ha sido Cáncer. Obviamente Lilith en Cáncer pierde capacidad de procesamiento y ahí, pues digamos que lo que se vive en la profundidad emocional del ser, destruyendo realmente toda inocencia, todo sentimiento de seguridad. Es muy complejo. eh, Iba a decir tramitar, procesar Lilith en Cáncer. Sí, obviamente tiene algún aspecto tenso. Mientras que en Capricornio coge mucha resistencia, solidez y discernimiento. Entonces, generalmente es una enorme capacidad. Lilith en Capricornio da una enorme capacidad de avanzar en el camino, de no dejarse caer eh, tan fácilmente ante las adversidades, ante los obstáculos de la vida, sino que muchas veces para Lilith en Capricornio, o quien lo tenga, pues entre más obstáculo en el camino hay, más pasión, más deseo de sentir de crecer. ¿Mm? Ahora Lilith obviamente en Capricornio puede dar una dureza increíble, ¿no? Depende del resto de la carta, pero Lilith en Capricornio es la persona que, ¿no? Por decir, Lilith en Capricornio en 3 es una persona que cuando va a hablar, habla la realidad y la verdad sin ningún tipo de simpatía, ¿no? Sino tal cual como es, porque ama la profundidad de lo que se puede, lo que se puede revelar ahí. Así que bueno, sí, uno podría, digamos, describir signo por signo también, ¿no? Eh, pero sí en cáncer pienso que es muy compleja, es demasiado asociada a la víctima, a la sensación de víctima. ¿Mm? Lilith en cáncer cuando me toca en aspecto tenso, o Lilith aspecto con la luna, como en este caso que está en oposición, hay momentos donde el sentimiento de víctima lo abarca a uno y hace perder toda confianza y toda capacidad de avanzar del ser, ¿no? No hay nada como la victimitis, el sentimiento de sentirse víctima de las cosas. Es algo que realmente no permite avanzar. Entonces es tortuoso. También Lilith en cáncer puede abarcar el sufrimiento que se queda ahí, que no fácilmente se exterioriza. Así que bueno, fascinante, hay que observar, ¿no? Anécdotas
Pero como les digo, a veces uno dice, bueno, Lilith Plutón, pero persona tranquila, no pasa nada. ¿Será que si Lilith funciona, no funciona? Realmente sí, sí, pero hay que esperar el momento en que vaya a funcionar. Y a veces así con cualquier transpersonal, fíjense, ¿no? Puede tener Neptuno en 7 y decir, no, yo todo bien con mi matrimonio, lo uno, lo otro, y pues bueno, un día, los transpersonales son así. Un día pasa algo y ya uno se da cuenta que ahí estaba, ¿no? Solo que no lo había visto. Eso es muy común que suceda con los transpersonales, ¿m? Incluso con Urano, que llamamos el despertador. Entonces, lo mismo, un poquito similar ocurre con Lilith y Quirón. Batiste, Ujú. un comentario nada más también cuando tenemos el retorno de Lilith, que es cada 9 años, también son edades importantes, como por ejemplo, o sea, los 18, los 27, los 36, 45, son también edades cuando a lo mejor también sacamos esa Lilith más a flote, o sea, a lo mejor se nota más, o no sé cómo tomar los retornos, debería de ser una etapa de madurez, pero a lo mejor maduramos un poquito enfrentando esa represión que tenemos. Entonces, creo que puede notarse en ese retorno, en esas edades, Lilith, muy claro también. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas veces el retorno son etapas de maduración también. Depende cómo lo tenemos, ¿no? Y tal. A veces también son anécdotas puntuales, muy puntuales, que lo hacen a uno confrontarse con el extremo de la situación, ¿sí? Pequeñas muertes, por así decirlo, pequeñas muertes. ¿Mm? La muerte es cualquier proceso que se termina, algún proceso se tiene que concluir y otro va a empezar a suceder, pero no siempre es muy relevante, todo depende del contexto. Obviamente son ideas que incluso yo diría un poco, un tanto iniciáticas. Los 9 años, pues, determina el fin de la niñez como tal. Pasa a otra etapa, sigue siendo niño, niña, pero ya hay un estado del ser que pasa, que da un salto. 18 años, evidentemente, la madurez, ¿no? Este, pero a veces hay procesos de Lilith que sí, no es que se sientan demasiadamente extremos, por así decirlo, ¿no? Hay que hacer cuidado con una cosa, con Lilith, con Transita, es con la negatividad, con la negatividad. Cualquier movimiento de Lilith, de Plutón, puede representar una cantidad de negatividad que lo absorbe a uno. Cuando uno empieza a ver negatividad, obviamente es símbolo y signo de que algo no está bien y que se puede corregir, ¿sí? Pero si no la alimenta demasiado, en vez de tomar decisión e identificar claramente qué es ese algo que no deja sentirse libre, por decir algo, que es algo que sucede mucho con Lilith. Entonces alimentamos la negatividad y se retroalimenta y se vuelve un tipo de vampirismo, ¿no? Muy propio de lo plutoniano, muy propio de lo lilithiano, que hace que efectivamente todo el entorno se vuelva oscuro y que uno empieza a bajar, a perder, a perder. ¿Mm? Pero como es sutil, no es necesariamente tan directo tampoco, depende de los aspectos que tenga, ¿no? Yo acabo de tener ese retorno de Lilith, ¿Mm? Pero la verdad es que no, lo tengo más bien aspectado. No, pues ahí podría aparecer una conjunción con Plutón, pero en realidad pues está un poco lejana. Tampoco considero que se manifiesta siempre. Por ejemplo, esa conjunción que para mí, a modo de ver en casas iguales, tiene que ver con el suicidio de mi padre, ¿no? Plutón Lilith, ¿no? Llega ya la muerte a un nivel ya tan extremo y yo diría que incluso que la muerte de alguna forma fue un proceso es el mejor proceso que pudo tener, porque la muerte física es el fin de una etapa, ¿sí? De sufrimiento. Pero el sufrimiento que tuvo durante todos los años previos a su muerte han sido de una destrucción y de un nivel de destrucción que es Plutón Lilith. Es Plutón Lilith. Lento, totalmente desgastando, ¿sí? Alejando todo punto de luz a su alrededor y bueno, ahí estuvo, ¿sí? Eso ha sido un proceso muy largo. Y ese proceso, porque a mí me aparece, pero en casa 10
Se vinculó con mi padre, obviamente, y con mi relación con él, pero también con mi profesión. Mm. Mi profesión, yo le he cortado la cabeza 1000 veces, ¿sí? Y cada vez que hubo una posible reconocimiento, mm, me alejo, ¿no? Y a mí me gusta ir a lo profundo, pero no me gusta aparecer en lo alto. Y realmente, bueno, obviamente la energía escorpiana es absoluta en esa casa 10 porque tengo Escorpio, Pluto y Lilith, ¿no? Y hubo con cierta periodicidad necesidad de realmente de dejar morir todo lo que hago para abrirme a otra cosa completamente nueva. Y me encanta. Y me encanta. Es una forma para mí de explorar la vida. Lo único que no he soltado en lo profundo es la astrología y bueno, el temazcal, que es un ritual terapéutico, ¿no? Pero todo lo demás ha pasado procesos, han muerto procesos, han pasado maestros, han muerto maestros, han pasado aprendizajes, han trascendido aprendizajes. Y yo he hecho tanta cosa que me encanta descubrir más. Y con mucho gusto puedo soltar la astrología y todo lo demás de un día para otro y abrirme a otra cosa nueva. Y me encanta, ¿no? Pero obviamente en algunos momentos de mi vida he tenido que profundizarlo también desde el por qué, ¿no? Más profundo de esa necesidad de dejar morir, porque se genera obviamente una pérdida muy grande en el estado de continuidad de las cosas, porque vivimos en un mundo material y el mundo material choca con ese tipo de reacciones compulsivas, casi compulsivas a la destrucción. Mm. Obviamente, el estado de negatividad, de destrucción, muy enraizado en el ser, muy enraizado en el ser, ¿sí? Por eso que yo vivo feliz en mi montaña, con los árboles y los pájaros, y la verdad es que los humanos no los necesito tanto y tan cerca, ¿no? Y eso, bueno, es una suma de varios factores ahí, hablando de Plutón y Lilith y de Escorpio en 10, pero también obviamente de la casa 12, ¿no? Que representa ese aislamiento también. En algunos momentos casi me sentía casi agorrafóbico, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, ese es el proceso de muerte y renacimiento constante, que me parece muy bello porque pues pienso que la vida es para eso, ¿sí? Y que también está a la raíz de una sabiduría que se va desplegando lentamente. ¿M? Lo que me gustó mucho de ese aspecto también es el nivel de incorruptibilidad, que de nuevo se asocia mucho a mi casa 12. Para muchas personas, Plutón Lilith ahí en 10 es símbolo de necesito estar en el poder. Necesito estar en el poder. Obviamente, cuando hay alguna relación solar mucho más vislumbrada que la 12 se manifiesta, ¿no? Pero en caso de políticos, en caso de empresarios, en caso de personas que trabajan el petróleo, que lo uno que el otro, pero hay una necesidad de estar en el poder, de poder dirigir, manipular, corrompir, absorber, vampirizar, obtener a cambio de lo que sea. Muchas veces es una de las manifestaciones más frecuentes de ese nivel de Lilith o de Plutón, ¿no? Puedo destruirlo todo mientras me dé. Y es lo que hace un empresario, puedo extraer todo lo que necesito de la tierra por medio de la mina, pegándole dinamitas para que se reviente mientras me dé diamante. No me importa lo demás. Y los mineros que se mueran ahí respirando a los 25 años porque han estado respirando cochinadas por 10 años, no me importa tampoco mientras mis diamantes se venden bien. Este es el nivel de corrupción que en la mayoría de los casos encontramos en Plutón y en Lilith, ¿no? Este, y que vamos a ver en grandes figuras que están en el mundo actual. Bueno, en fin. Y en otros casos puede ser absolutamente incorruptible. Es decir, bueno, ahí por eso lo asocio mucho a la 12 y también a Piscis en 2. Porque Piscis en 2, asociado a todo eso, dice, no, el dinero es lo que menos importa en ese mundo. Lo que menos importa. Obviamente, cuando hay ciertas responsabilidades, el estado Capricornio dice, bueno, espérate un poquito, ¿sí? Y ahí se hace en diálogo en todas esas voces que tenemos dentro de nosotros, entre cada aspecto del ser que parece completamente fragmentado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso es la gran dificultad de poder establecer síntesis en una carta y en una lectura. Hay que dialogar. Tienen que dialogar todas esas partecitas entre sí para poder determinar qué es lo que podemos hacer,
¿Qué es lo que podemos hacer para que todas estén contentas? Necesitemos que ese Neptuno regente de 12 esté contento, que ese Sol en 12 y en Capricornio esté contento, que ese Plutón en 10 y ese Lilith en 10 en Escorpio estén contentos. ¿Qué hacemos? Y ahí uno encuentra y hace un santuario espiritual, terapéutico y va creando en base a todo esto de acuerdo con lo que uno quiere. ¿M? Y eso es la función de la astrología, elaborar síntesis para poder determinar cuál es el camino, ¿no? Bueno, Lilith Quirón, Lilith Quirón, Lilith Quirón. ¿Cómo sería Lilith Quirón? ¿Alguna sugerencia? Después ya revisamos tu comentario, Jimena. ¿Cómo puede ser Lilith Quirón? ¿Qué les suena? ¿Qué pueda ocurrir con Lilith Quirón? Así estuve toda la semana, bueno, 2 semanas, pensando en Lili Quirón. Estaba leyendo bastante de Quirón Pap y de cada signo. Y en Géminis, por ejemplo, ese Quirón, eh, la persona o el consultante pues va a tener problemas en el idioma o en hablar en sí, problemas, dificultades, ¿no? Pero cuando le ponía yo el toque de Lilith, y la forma de, a ver, no, cuando entendía que la forma de sanar ese quirón es por medio de justamente la palabra y la hermandad y demás, pero cuando le ponía la matiz de Lilith, es en donde, por todo lo que vimos de Lilith la semana pasada, es donde se me cruzaron los cables. Claro, Entonces, claro. no sé si Es, es, o sea, tú dices, no nos vamos tanto al lado negativo, ok, pero toda bueno, más la semana pasada antes de clase. Estaba pensando en eso y decía, ok, bueno, o sea, esta persona va por medio de la palabra, puede herir mucho a las personas. O sea, yo me es- iba por ese lado. O sea, y ahora estás diciendo, no, aquí no es tanto al lado negativo, pero esa No, fue pero la... sí, sí, obviamente hay un lado negativo que se manifiesta siempre en la superficie y el potencial constructivo siempre está debajo de la superficie y es el que se tiene que rescatar, ¿no? Ujú, ¿Qué podría ser Lilith Quirón? Inicialmente hay que hacer cuidado con una cosa de Lilith, es el vacío que pueda producir, el ujú, engaño, la estafa, el sentimiento de pérdida que pueda generarse, de quiebra. Por ejemplo, Lilith Quirón. A ver, desde lo superficial, puedo contratar un terapeuta y hacer años y darle mucho dinero y tal, y darme cuenta que nada en un día me doy cuenta que he perdido todo ese tiempo, que no hay ninguna coherencia, que me estafó por completo, ¿sí? O que seguí un tratamiento médico completamente absurdo que no me ha servido de nada, ¿sí? O haber desarrollado una técnica de sanación que finalmente me doy cuenta que no es en absoluto funcional. Hay un vacío, hay una descarga ahí que me puede causar mucha negatividad de por medio, ¿sí? Del sentir la pérdida, ¿no? Entonces, Lilith Quirón, pues obviamente estamos hablando de un proceso que puede ser lento, que puede ser profundo, dependiendo si las casas involucradas puedan ser angulares o no. También puede ser una herida puesta en la dinámica sexual. Sabemos que Lilith resuena un poco con esa dimensión sexual, o la dimensión más que sexual del deseo y de la libertad de manifestarlo, ¿no? Entonces puede tener una represión muy grande que se tenga que sanar, como que si mi sombra o el deseo profundo de mi ser reprimido esté completamente, bueno, generando víctima de mí mismo, ¿no? Generando aislamiento, exclusión, ¿m? ujú, Generando encuevamiento. Puede ser que también yo busque sanación milagrosa a través de procesos iniciáticos, encontrando salida o no, ¿no? Encontrando realmente una vía de sanación o una vía de perdición. ¿Mm? Creo que
dependiendo del caso, las casas van a ser funcional, absolutamente fundamentales para poder leer semejante aspecto, pero puede tener una herida muy puesta en el amor propio. También me suena mucho en eso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser aceptado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para reconocerme? ¿Qué es lo que tengo que hacer mm, para merecer la vida? Me suena mucho a eso, porque Quirón resuena mucho con eso. Entonces yo pienso que puede ser un aspecto muy complejo, pero muy, muy, muy profundo e inconsciente, muy difícil de vincular. Ujú. Ok. Sí, puede ser como personas que en la infancia fueron muy reprimidas, pero creo que sí, que ese aspecto puede evolucionar y convertir esa herida en el talento de ser un sanador, pero a modo Lilith, o sea, con energía, o sea, de brujo. No sé, tú lo tienes muy bien, Batis, ese trino que tienes ahí es el brujo sanador, eso está súper bien. Pero alguien que lo tiene en cuadratura, creo que de chico pudo haber recibido mucha represión y abuso y pues todo lo que significa Lilith pues difícil de sanar, pero creo que sí, cuando llega a un nivel ya de sanación alto, se convierte en ese maestro tipo brujil, o sea, muy alternativo, que ese que cura con hierbas y que cura con pociones y es la impresión que a mí me da. Yo pienso que sí, puede ser la curación a través de procesos iniciáticos. En caso de un trígono puede ser. Mm, Ojo con las cuadraturas. Por ejemplo, yo lo tengo en trígono y fíjate que yo he pasado por muchos medios, incluso que yo diría quironianos. Bueno, hay una asociación de varios aspectos ahí, pero por ejemplo, hablando del chamanismo, de las plantas maestras, sagradas, de muchas técnicas de sanación, de muchos procesos New Age o muy ancestrales, de curación a través de la muerte, del renacimiento, de la privación, de tanta cosa, y al fin y al cabo, me he liberado de todo eso. Como que pasando por tantos procesos me he dado cuenta que todo era tan ilusorio, ¿no? Tan ilusorio. Por ejemplo, una de las cosas que hoy día yo digo es que en el medio chamánico se encuentra 99% de adictos y 1% de personas que realmente buscan sanarse. Esto es una de mis conclusiones. Y 99% de maestros absolutamente incoherentes y estudiantes absolutamente incoherentes que buscan huir de la confrontación con la propia herida, ¿no? En algún, y hasta el momento mi única verdad es, si tú quieres sanar, encuéntrate contigo. No necesitas nada ni nadie, ¿sí? Obviamente, se pueden vender muchas fórmulas. Incluso yo les diría que la industria farmacológica es especialista en vender fórmulas y genera mucho dinero con las fórmulas. Puede ser lo mismo en muchos contextos, ¿no? Entonces, que tantas técnicas hay para sanar, pero ¿sanan la gente? ¿Sanar realmente? Yo lo dudo mucho. Yo pienso que uno sana, para mí, con uno mismo. Y si hay alguien que sana, es la naturaleza. Sí las planticas, sí los árboles, sí el aire que respirar, sí tanta cosa, pero uno, ¿sí? Entonces digamos que Lilith Quirón en cuadratura, en oposición, en conjunción, me hace que sí hay un potencial terapéutico muy grande, pero que es muy delicado de atender porque también exacerba, que es el problema justamente de los aspectos tensos, que hace que esa exacerbación pueda crear un vacío, una quiebra, una ruptura, ¿no? Esto de, puedo participar en un círculo, por decir algo, yo qué sé, tanta gente que hace tanta vaina hoy día, círculo chamánico, donde se comparte la palabra sagrada, el tabaco, que lo uno, que el otro, la psilocibina, fines de semana, durante 10 años hasta que das cuenta que todo era una gran farsa, ¿no? Todo era una gran farsa, ¿no? Y que no avanzaste ni un paso en tu camino. Entonces, este vacío que produce Lilith,
al darse cuenta de que fue un vacío, es Lilith. No, es difícilmente descriptible, ¿no? Puede suceder en una relación, puede suceder en tu cuenta bancaria, en un préstamo que hiciste. Tú haces un préstamo, estás contento y a la semana te das cuenta que fue un absoluto engaño. A ese punto de vacío hago referencia. Hay mucho sentimiento que genera mucha negatividad detrás, pero lo primero es el vacío, la ruptura, ¿sí? Entonces, esto con Quirón. Pues Quirón que representa todo lo alternativo, todo lo chamánico, representa también, obviamente, la parte de todo vinculado con los animales y tal, pero ahí no lo podría poner en un contexto negativo, ¿sí? Pero a mi modo de ver las cosas es la herida que me lleva a la destrucción, un aspecto tenso. Mi herida no la quiero confrontar, está muy consciente, muy difícil de poder tocar, por lo cual me llevó a la destrucción inconscientemente, como sea, porque Lilith Quirón en aspecto tenso dice, soy merecedor de esa destrucción. ¿Mm? La herida está infectada, ¿sí? Entonces, yo pienso que hay de eso, ¿no? Pero obviamente, de nuevo, depende de la casa, depende con quién, cuándo. ¿Mm? Y demás. Pero con Lilith hay que hacer cuidado con ese vacío. Ese vacío puede ser... Si hay una cosa que debemos y que es seguro con Lilith es donde lo tengamos hay un vacío. Si es en la 9 puede ser la persona que haga 4 años de estudio y no culmina el quinto. O puede ser el maestro que llega vendiéndole milagros y yéndose con la quiebra en las manos. ¿Sí? En la 7 en la 6 salud, trabajo, compañeros de trabajo. Siempre hay que ser cuidado. ¿Sí? Hay que tenerle mucho, de alguna forma, respeto, ¿m? Mucha atención, mucha humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, si no, si no tratamos de verla, de entenderla, de escucharla, pues nos puede llevar fácilmente al abismo. Entonces, Lilith Quirón puede tener que ver con eso. También puede tener que ver con el vacío que deja una herida física que yo haya podido tener. ¿No? Algunas personas, por ejemplo, que pierden un miembro del cuerpo, que tienen una enfermedad de aislamiento, tanta cosa, ¿no? Eh, sí. Entonces, por ejemplo, Jimena nos decía, mi Lilith es muy fuerte en mi carta, si no recuerdo mal, está en oposición con Plutón. Claro. No creo que esté muy en oposición. Fíjate que hablamos de Lilith Quirón y ahí sí lo tenemos, ¿no? Esta conjunción Lilith Quirón en la carta de Jimena. ¿Mm? A ver, voy a poner solo la natal para no confundir a nadie. Y sistema de casas iguales, que para mí hasta la fecha sigue siendo realmente muy funcional. Y ahí tenemos a Lilith en casi llegando al primer grado de Aries. La tenemos bien. Jimena nos dice que es muy fuerte, tiene la sensación de tenerla muy fuerte en su carta. Ahí lo primero que podría ocurrir es a mi modo de ver las cosas, ¿no? Es pensar, bueno, a veces no es tan fácil discernir entre energías de la carta o arquetipos, objetos que se pueden interpretar. ¿A qué hago referencia? Tengo que discriminar qué es Lilith, qué es Plutón, qué es la casa 8, qué es el regente de la carta en casa 8, qué es el Sol en casa 8. Todo esto va a dar una influencia, va a dar una correspondencia que lleva a la destrucción, pero de una forma muy diferente cada uno. Cuando ya mucho contenido se vincula ahí, obviamente es más difícil discriminarlo, como en el caso de Jimena, que hemos visto su carta con el Sol en 8, Plutón en 8, el regente de la carta, es decir, el regente del ascendente, en este caso Acuario, sería Urano, en la 8 en conjunción con Plutón. Ujú. Y todo esto en oposición con Quirón, ¿cierto? Mientras que si miramos a Lilith, por ejemplo, ¿qué tendríamos ahí?
una cuadratura con Ceres, ¿cierto? Oposición no hay, ya el orbe es muy, muy amplio. Tendremos conjunción con Quirón y con Saturno y cuadratura con Ceres. Sí. Ahora, cuando dices, Jimena, que sientes que Lilith está muy fuerte en tu carta, yo lo veo mucho a través de tu casa 8, obviamente, ¿no? Ese sentimiento permanente de que la vida tiene esa pulsión que cada tanto, de forma periódica, todo lo que estás creando y haciendo parece estar destruyéndose, ¿no? Parece estar destruyéndote. Esa necesidad absolutamente inconsciente de ver cómo las cosas se van desmaterializando, se van muriendo, y otras nacen, y otras se mueren, y otras nacen, y otras se mueren. ¿M? Esa necesidad de tomar contacto con el lado impermanente de la vida, esa necesidad de tomar contacto con el lado, este, absolutista de la vida, ¿sí? Existencial, ¿m? Desprendido. Obviamente ahí hay una fusión de muchos aspectos, ¿no? Lilith, Saturno, ¿no? Tan difíciles de materializar, de construir, de estructurar, cuando ya todo parece, ¿sí? ¿Cómo va a ser Lilith Saturno? ¿No? Construyó todas las bases de la edificación de algo que puede ser mi vida, que puede ser mi casa, metafóricamente. Y cuando ya hice toda la casa, me doy cuenta que las bases no estaban en concreto, estaban en agua y ya la casa está en diagonal, ¿no? Esto es un poco Lilith Saturno, ¿no? Darse cuenta que del vacío, esa pérdida, ese fracaso. ¿Mm? Entonces, obviamente, pues, donde nos toque Lilith, complejo, complejo puede ser. Si toca mucho, más complejo. Y detrás aún así hay enseñanzas, ¿no? Detrás hay enseñanzas y una de ellas es soltar el control, es soltar el control y es tan difícil. ¿Mm? Es tan difícil porque nuestro sentimiento de seguridad, nuestra necesidad de organizar nuestra mente, nuestra integridad psíquica reside en la estabilidad y Lilith destruye, así como Plutón, pero de una forma muy, muy distinta en sí. Uno diría reflexiones astrológicas que uno empieza a tener. Dice, hay una Lilith y hay un Plutón, ¿y por qué no hay dos Júpiter? ¿No? Lo hay. Hay Júpiter y hay la rueda de la fortuna. Mm. Yo pienso que sí estamos en un sistema muy dual. El sistema solar es muy dual, como el zodiaco es muy dual, muy, muy opuesto y complementario. Y siempre hay una compensación en todo, ¿no? Bueno, en fin. En este caso, sí, no creo que esté en oposición con Plutón. Pero sí está en lados en conjunción con Saturno y Quirón. Preguntas, anécdotas, quejas, reclamo, peticiones. Este Lilith Quirón también puede llevar o sea, ocultamiento, o sea, ocultar lo que realmente es, esconderte, ¿Pero de qué? ¿Esconderse de qué? o sea, donde no ¿Ocultarse tengas. uno mismo? Claro, de ocultarte. Claro, o sea, como hablamos de un vacío y dependiendo en dónde lo tengas en la carta, entonces, o como decíamos hace un ratito, ay, se me olvidó dónde anoté. Bueno, el miedo era, sí, el miedo a enfrentar la herida, entonces produce un ocultarlo y tenerlo como quien dice en la parte de atrás y no hacerse cargo, ¿verdad? De la herida. Mucho más inconsciente que consciente, aunque consciente también, pero se pasa al inconsciente. Es decir, Lilith muchas veces resuena con la culpa y el culpar
lleva al miedo, el miedo lleva al ocultamiento, Mm. ¿cierto? Por ejemplo, Lilith en 2 es posible que Jimena un día se haya robado una plata, ¿sí? Jimmy. No, Sí, claro, es que parece inocente, pero no, pero no. de verdad que uno no sabe, por eso digo, puede ser consciente y pasar inconsciente. Puede haber robado un dinero a su papá o a su mamá o a algún hermano hace mucho tiempo, cuando era niña, ni siquiera, ¿sí? Pero cargar con ese sentimiento de culpa que hace que todo luego no me siento merecedora de prosperidad, que no tengo derecho a tener porque he robado. Es que el nivel de conciencia es complejo, ¿sí? Es complejo. Entonces, yo digo esto como cualquier ejemplo, no digo que sea así en el caso tuyo, obviamente, Jimena, pero sí yo pienso que Lilith en 2 puede cargar fácilmente con culpas, ¿sí? Con resentimientos también, y muchas veces por eso, como no lo podemos procesar y explicar tan fácilmente, lo vinculamos al karma. Hola Y Baptista, obviamente buenas no noches te... con todos. Sí, 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 adelante, Jimena. Perdón, lo que quería decir, quizás esa sensación me da el hecho de que todavía no salgo de la casa de mis padres. Esa Sí. sensación como de que estoy robando algo, por decirlo así. Que el hecho de que todavía no salga de la casa de mis padres, que es la herencia de ellos para todos mis hermanos. Ujú. ¿Podría ser? Vinculado con Lilith en este caso, no, porque no veo aspecto No. que pueda darle una correspondencia, ¿sí? Mm, Es decir, no, la casa de tus padres tiene que ver con la 4, ¿sí? ya, claro. Entonces ahí hablaremos de Venus, hablaremos de algunos aspectos complementarios, pero sí, no mucho de que se sienta ahí la razón precisa por la cual no sales de la casa de tus padres. O sea, como decir esa sensación de que les estoy robando algo. Ujú. Esto va a ser más vinculado con la casa 8 y quizás incluso justamente cuando hablas de la sensación de estar robando algo, Mercurio en 8. Mm. Pero es una cuestión de merecimiento también. Sofía, ¿querías responderle algo a Jimena? Sí, Batis, yo como ubico, yo veo que es mucho a nivel inconsciente porque Saturno, bueno, rige su casa 12. Entonces, no sé si en el embarazo de la mamá hubo una situación de dinero que a lo mejor ella inconscientemente pues lo está reparando, lo está viviendo, lo está compensando, no sé. Lo veo más bien a nivel inconsciente con ella, porque Saturno le rige la casa 12 y eso es lo que ella inconscientemente trae siempre, pero no sé si venga de algo que vivió la mamá en el embarazo. Mm. Ahí quizás me resuena el hecho de que mi mamá fue desheredada. Todas las mujeres, de ellos son como 8 hijas mujeres y son 4 varones. Cuando mi abuelo murió, la herencia solo dieron a los varones y no dieron a las mujeres. Sí, y de eso, igual lo habíamos mirado, ese aspecto lo habíamos trabajado en Mm, transgeneracional, en la natal, de muchas formas y afecta, obviamente. Tiene que ver con el karma de la 12, con el estado gestacional de la mamá, tiene que ver con las vivencias intrauterinas, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, y ahí es cuando yo digo, en algún punto, y quizás es lo que quiere Lilith en el fondo, en algún punto hay que dejar de querer entender y hay que actuar. Y yo pienso que eso es importante, ¿no? Quizá un lado marciano de ese Lilith en trígono con Marte que tienes, que pueda decir, bueno, en algún momento hay que dejar de sentirse en el fondo del hueco, ¿no? Y decir, listo, cojo el impulso para salir de ahí como sea, ¿sí? Pero ¿qué culpa debes cargar para no permitirte a ti misma salir de ese hueco? No, se me hace instintivamente, pero apropiado para el contexto, muy parecido a ese cuento de la rana, ¿no? Hay una rana que cae en un hueco muy profundo y esa rana trata de salir, ¿no? Y es sorda.
pero a pesar de ser sorda, ve todas las ranas que están fuera del hueco y que le dicen, ánimo, tú lo vas a lograr, tú puedes, tú vas a salir del hueco, tú eres muy fuerte, otra vez inténtalo. Y la rana intenta salir y saltar con todas las fuerzas y no lo logra y siguen animándole, tú vas a lograrlo, tú puedes lograrlo. ¿Mm? Y hasta que un momento ya coge mucha fuerza y logra salir del hueco. En realidad las demás ranas no le estaban diciendo eso, ¿no? Las demás ranas le Ujú. decían, déjate ahí, deja de perder energía, no lo vas a lograr, no puedes salir de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, justamente nosotros tratamos de entender, tratamos de comprender el porqué de las cosas, pero la verdad es que muchas veces no lo vamos a lograr. Vamos Claro. a tener resonancias con lo que representa determinada energía. Algún constelador le va a decir esto, algún terapeuta lo otro, y dependiendo de la corriente de cada quien, le va a encontrar la problemática de una u otra forma completamente diferente, pero te quedas en el hueco, porque siempre hay un problema, ¿no? Y en algún punto yo pienso que justamente es el poder creador que tenemos dentro y que todos tenemos que nos puede dar la mano para salir de ese hueco. Pero hay que Mm. quererlo. ¿Cuál es la ganancia secundaria en quedarse ahí? ¿Mm? ¿Cuál es la ganancia de generar tanto sufrimiento por miedo a salir de ahí? ¿Mm? Entonces, ahí hay momentos donde ya no hay más que entender, sino actuar, hacer. ¿Mm? Y cada vez es algo que a mi parecer parece más claro, ¿no? Uno entiende, quiere comprender, pero ¿qué es lo que uno tanto quiere comprender? Y suena completamente paradójico escuchar a un astrólogo decir eso porque precisamente la carta se trata de tratar de comprender, ¿no? De tratar de comprender. Y la carta realmente da y permite entender de qué estamos hechos, ¿sí? Pero aún así, tantas formas de ser interpretada tiene. ¿Mm? Como cualquier terapeuta le va a sacar una cosa diferente por ese problema que tiene con Lilith y con la casa de tus padres, ¿no? Y con el dinero, y con lo uno, Ujú. y con lo otro. ¿Mm? Sí. Y ahí pienso que Lilith Saturno, quizás la más grande problemática y que se relaciona con el dinero o que tenga consecuencias relacionadas con la dinámica económica, sí, porque está en dos, naturalmente, y viene de 12, entonces te manda para el aislamiento absoluto. Mm. Pero básicamente es falta de voluntad. Es falta de voluntad. ¿Sí? Para quien quiera subir una montaña es cuestión de voluntad. Eso es Saturno. De Saturno trata. No se trata de tener buenos zapatos, no se trata de tener buena comida, Bueno, buena agua. Se trata de voluntad. Eso sí es algo que los alpinistas saben de reconocer, ¿no? No se trata de estar mejor equipados, sino tener fuerza mental. Eso es Saturno. Y me hace pensar mucho ese Saturno Lilith en eso, ¿no? Eso, en la necesidad de poder trabajar la fuerza de voluntad para poder salir adelante. Y obviamente, bueno, es un Saturno en Piscis, entonces no colabora mucho. Pero no hay excusa, es de uno. Todos tienen su magia, ujú. ¿no? Jacqueline, ¿quieres decir algo? Sí, Bati, yo tengo ese aspecto. Lili con Saturno y es muy fuerte porque tiene que ver con la mamá. Yo creo que también con el padrastro, con la parte económica, que se me ha castigado mucho y a ver, y el siempre el estar queriendo agradarle a ellos, ¿no? Y no haber logrado, y eso que te dices, el tema de la voluntad es tomar decisiones de distancia, porque creo que la única manera de no hacerse uno más daño, yo pienso que creo que ese ha sido como mi experiencia y mi lección de vida es, pues, que toca aislarse para no sufrir tanto daño y es tener esa voluntad de tomar la decisión. Eso quería compartir.
Bueno, muchas gracias. Pero ¿por qué haces referencia a la madre en ese aspecto? Porque tengo Lili Saturno, Saturno y Capricornio viene en casa 4. Ah, ya, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y Bien, Saturno está en casa 8, Lili está en casa 11 sí, y, sí, sí, y, sí. No, está y- bien. Hago ese hincapié porque hay cierto, sí, a veces hay corrientes astrológicas que pretenden que Saturno es la mamá y que la luna es el padre, y por eso preguntaba. Bien, de acuerdo. Ujú. Si les parece, hagamos una pausa y vamos con Luna Saturno. Estamos hablando de Lilith Saturno, vamos con la Luna Saturno. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Para tomar un ejercicio ahí de dos planetas. ¿Mm? Bueno, entonces hacemos una pausa breve y volvemos y seguimos. Ya nos vemos. ya, gracias, Baptista. Muy bien, entonces seguiremos. Seguiremos. Verifico que esté grabando. Sí, se está grabando. Bien. Entonces vamos con Luna Saturno. Bien. Vamos a borrar aquí lo escrito. Ya. Y vamos con Luna Saturno. Algunos tengan Luna Saturno quizás. Que se sepan identificando. Yo, Batis, yo la tengo. Ya, Sofía. Alguien más quizás tenga Luna Saturno. Alguien más haya sido privado de toda infancia inocente. Algunos más no les permitieron ser niños. Algunos más tuvieron una madre muy dura. Algunos más quizás. Bueno, entonces vamos a mirar un poco de qué trata. ¿Listo? A ver, muy brevemente, a qué hacemos referencia con la luna. ¿Qué tenemos en la luna? ¿No saben? emociones, memoria, sensibilidad, protección, Madre, memorias, infancia, ujú, primeros años de vida. ¿Cómo hacemos para integrar seguridad? ¿Cómo hacemos hogar, huevo, nido? Origen, También tiene que ver con el origen, la raíz. ¿Mm? Las emociones. Obviamente es y tiene mucho que ver con nuestras emociones, nuestra forma de reconocerlas, manifestarlas. También tiene que ver con las fases de la vida, así como con las fases lunares. La luna cambia, es cambiante. Bien, algo así, algo así. De acuerdo. Luego tiene que ver con la familia, ya sea la que tuvimos, la que tendremos. ¿Mm? ¿Cómo hacemos familia? ¿Cómo hacemos clan, tribu? Y por otro lado tenemos al calurosísimo Saturno. ¿Qué va a representar Saturno? En ese caso, obviamente su arquetipo va a ser el del padre con su función de límite. ¿Mm? Va a representar la estructura, la responsabilidad. ¿Mm? La capacidad para madurar, la experiencia y las pruebas, ¿no? La experiencia en tanto a pruebas y la capacidad que tenemos, ya sea para realmente
aprender de la experiencia, trabajando y desarrollando una potencial sabiduría, o no. Hay unos que pasan la experiencia y repetir la misma experiencia sintiendo que se presenta el mismo límite una y otra vez. También tiene que ver con el tiempo, ¿no? El paso del tiempo y la función que tiene el tiempo y el espacio como condicionamiento de la experiencia humana terrestre. Sin tiempo en espacio no hay experiencia. Tiene que ver, por lo tanto, y por extensión, con la capacidad de esforzarse, de trabajar, Y perseverancia. perseverar, planificar, estructurar, elaborar, construir, materializar, ¿no? Saturno tiene todo que ver con nuestra potencia de avanzar en el camino. Trabaja algo muy especial que hemos hablado hace unos minuticos, que es la voluntad. Saturno de voluntad, ¿no? Obviamente Saturno es imparcial, no es afectivo, no es emocional. Y no tiene por qué serlo, porque Saturno tiene que ver con la ley de la realidad. Y la ley de la realidad trabaja de una forma absolutamente incorruptible. Es. Saturno es lo que es. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Saturno, el calurosísimo Saturno, está en aspecto con la madre luna? El proceso Pues de infancia dura, sí, Proceso de infancia, de mucha soledad, proceso de infancia dura, ok, soledad, límites, control, límites y control en el ámbito familiar, quizás, o educativo. pues en la infancia en general. Ujú, pronto al niño le tocó responsabilidades muy pequeño de su familia. sí, responsabilidades tempranas, ¿de acuerdo? No permitirse sentir, No permitirse sentir, ¿de acuerdo? pronto escasez de alimentos o económicos en la niñez, Quizás, sí, quizás hubo carencia, carencia en la infancia. dureza de padre, padre muy duro, Padre muy duro sería Saturno, Saturno. ok, sí. Podría ser ausencia de uno de los dos. Sí. ¿Por qué? Porque puede tener ausencia y soledad en la infancia, como que me toco solo, sola, ¿cierto? Mm, O ausencia, es decir, Saturno de la madre, de la luna. mm. ¿Mm? Muchas veces Saturno Luna va a tener que ver con eso, ¿sí? Como que no cumple la función lunar. Bueno, estamos hablando de aspecto tenso, por supuesto, ¿eh? En trígono sería muy diferente. Aquí hay una obstrucción, un límite, una prueba, un obstáculo a la función lunar. ¿Mm? La función lunar va a ejercer de Saturno. La función lunar va a ejercer de límite. ¿Mm? Va a enseñar de una forma saturnina. Por lo tanto, obviamente, no va a desarrollar el lado tan afectivo, tan emocional, tan sensible.
sino que va a tener que pasar por encima de ello. ¿Sí? Muchas veces Luna-Saturno tiene que ver con ese conflicto padre-madre, no como conflicto abierto, sino con soledad en la infancia, tener que desenvolverse por sí mismo, por sí misma, ¿sí? Tener una madre, pero no es la madre. Bueno, si está en cáncer la luna, quizá, bueno, algo diferente, ¿no? Se va a suavizar, pero Luna-Saturno por arquetipo va a ser una madre o ausente o muy poco afectivo, muy dura. ¿Mm? Una madre que enseña a disciplinar. De nuevo, depende de donde tenemos la luna y donde tenemos Saturno. Un segundito. Puede ser una infancia o familia fría, distante, poco alegre, poco calorosa, que hace que efectivamente la estructuración del ser se va a volver dura. ¿Mm? Se va a volver sola, ausente. ¿Mm? Va a costar mucho poder integrar el lado placentero de la vida, no desde el lado venusino, sino desde el lado reconocer, de reconocimiento emocional. Por más que uno creería que responsabilidades maduras, perdón, madurez, esfuerzo, crean y dan seguridad, es todo lo opuesto. Sí, está absolutamente reconocido a nivel psicológico hoy día que lo que da seguridad no es alguien que le exige detrás, ¿sí? Sino alguien que disfruta contigo, ¿sí? Vi hace poquito, ¿no? Toda una anécdota de una situación ahí, dos situaciones en paralelo entre el niño o la niña que crece con un padre castigando por cumplir, que sería Saturno, castigar por cumplir, que es un arquetipo de nuestra sociedad. ¿Cómo tienes que poner límite en nuestra sociedad? Premio y castigo. ¿Mm? Eso es muy enraizado en nosotros. Y realmente, el lado lunar no es así. El lado lunar no es por arquetipo tener el abrazo incondicional detrás. ¿Sí? Entonces, efectivamente, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, la mejor forma de integrar conocimiento, de integrar saber, es disfrutar el aprendizaje. Es tener a alguien sonriente detrás que le enseña con paciencia, ¿sí? Jugando. Pero no. Entonces, Luna-Saturno muchas veces hay esa represión del juego. La inocencia se pierde muy rápidamente, no me dejan ser niño. Voy a jugar afuera con los amigos y me llega el padre, ¿qué has hecho? ¿Sí? Despide a tus amigos ya que no hay tiempo para perder, ¿sí? Así no se va a lograr trabajar y tener para comer, y etcétera, etcétera. Un poco la vieja escuela, fíjense, ¿no? La vieja escuela está fundamentada en esa necesidad de trabajar desde muy temprano para poder comer. ¿Mm? Saturno es el que trae el pan, la luna es la que da el abrazo. ¿Qué es más importante? Eso es el conflicto eterno entre Luna y Saturno. Como que hay una dificultad muy grande en poder integrar los dos lados del amado. Cualquier persona que ha sido madre o padre lo tiene puesto. Así no lo tenga en aspecto como tal, es algo profundamente anclado en nuestro inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque si no, Saturno no sería este arquetipo del padre castigador. Recordemos a Cronos, y la luna no sería representante de esa madre dadora. Por arquetipo se confrontan. Si uno no lo tiene, si uno lo tiene en la carta natal, más aún se va a ir reflejando esa situación, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una represión de la parte más inocente, más verdadera del ser representado por la luna. Sabemos que la luna tiene que ver con esas habilidades, ¿no? Que uno tiene de niño, de niña, esos sueños que uno tenía y que quiere cumplir en algún punto. Pero de ser Saturno por encima, obviamente hay una represión, hay un castigo que hace que es muy difícil llegar a ser yo.
porque esa represión se siente como una negación del ser. Eso es el gran problema de Saturno, ¿no? Estamos de nuevo hablando de una cuadratura o de una oposición, aunque ya lo que estoy describiendo radicalmente es mucho más de cuadratura. Pero efectivamente, ¿cómo yo voy a ser yo si no tengo posibilidad de poder manifestar lo que naturalmente, lo que lunarmente se tiene que manifestar? ¿Mm? La luna es muy orgánico, cumple su fase, su ciclo de forma natural, conectada con una memoria biológica que está en nuestro ADN, ¿m? Que está en lo orgánico de nuestro cuerpo. Estamos, y no sabemos cómo, pero estamos capacitados para ser madre, ¿sí? Y eso es algo que podemos creer que perdemos en tanta asesoría médica, pero una mujer sabrá cómo parir, así sea en la mitad del bosque, sola. Es el instinto lunar. Mientras que Saturno no es ningún instinto, es aprendizaje vinculado con normas sociales y que muchas veces se van trabajando de una forma u otra como mandatos sociales, ¿no? Y ahí es cuando se puede crear fácilmente una represión de ese instinto natural que nos sale. Luna, Saturno muchas veces es la persona que no se le dejó ser niño, no se le dejó ser niña. ¿M? Por lo que hay un nivel de insatisfacción y nostalgia que puede estar dentro del ser muy grande. Claro, a futuro puede ser volverse una persona sumamente capaz de materializar, muy estructurada, muy madura, que toma la vida como viene, con la capacidad de poder hacerle frente a los imprevistos, porque siempre hay la capacidad de superar obstáculos. No digo que no hay tanta capacidad por detrás, pero ¿dónde está la felicidad y el gozo de poder estar conectado con el sentir, estar conectado con las emociones? Las emociones para Luna Saturno son impedimento. Porque qué se le dice al niño? No llores. Este Luna Saturno es un poco arquetípico de esa educación que dice no llores. ¿Mm? No tienes derecho, no llores no como algo amoroso, sino no llores porque no tienes derecho de poner lágrimas. No seas débil, no seas vulnerable. La vida es dura. La vida tiene que cumplir uno, ¿sí? ¿Quieres llorar? Más bien ve a trabajar y resuelve. Entonces se crea una represión emocional. Y esto, naturalmente, que estoy describiendo un poco de forma, ¿no? Anecdótica y tal, no tiene por qué ser así. Puede ser a través de acciones sutiles. Puede ser a través de muchas posibilidades. ¿Mm? Yo tengo ese Luna Saturno, por ejemplo, y rápidamente se me fue quitado mi mamá, pues no quitado de la vida, ¿no? Pero ya, como mi padre no cumplió con lo suyo, por todos esos aspectos, Plutón Lilith y en Escorpio en 10 que hemos visto, mi mamá fue la que fue a trabajar y que no estaba en el hogar, ¿no? Entonces no hubo presencia de la luna estaba trabajando, entonces no hubo afecto ni seguridad porque no es la función lunar. Ahí es, uy, hay unas temáticas filosóficas que podremos tocar que son muy amplias, ¿no? Muy amplias. Este, pero bueno, sin ir más allá, sí, eso va a ser la sustancia Luna-Saturno, ¿no? Y obviamente, pues, uno puede tener muchísima voluntad con Luna-Saturno. El problema es que la voluntad no es la propia de uno. Este aspecto va a generar una desconexión con lo que yo verdaderamente quiero, porque antes de que yo supiera qué es lo que soy y lo que quiero, ya me fue impuesto lo que tengo que ser. Profundo es, ¿sí? Y realmente muchas veces es así, lo que tengo que ser. Entonces, es lo que Saturno diga, ¿no? O sea, tienes que seguir con la herencia familiar o con el negocio familiar o con lo que hicieron tus ancestros
o con lo que se espera de ti, o con lo que genera productividad en la sociedad, y desaparecen los sueños lunares, los juegos lunares, las emociones lunares, etcétera. En la mayoría de los casos es lo que se va a producir. En vez de generar seguridad, yo genero control y rigidez. ¿Mm? Y ante la represión emocional crea un estado de insatisfacción permanente que va a ser muy complejo a nivel afectivo, porque obviamente voy a tener tendencia a volverme una persona insensible. ¿Mm? Por represión de mis propias emociones, porque no me dejaron ser. Obviamente, digo, no me dejaron, es parte de un aprendizaje, no, eh, que se perpetúa, ¿no? En el árbol genealógico. Ahí estamos hablando mucho de lealtad y mandatos familiares en ese aspecto, ¿sí? Entonces, obviamente, hay una represión de esto, que va a hacer que el sentimiento interno sea muy inseguro. Hay muy poca seguridad. ¿Qué es lo que se necesita para poder tener seguridad? Abrazo, atención, afecto, paciencia. Cualquier niño o niña necesita esto aún por encima de los alimentos. Obviamente los alimentos biológicamente son necesarios, pero es más feliz el niño que poco come, pero mucho recibe en afecto, que el que mucho come y poco recibe en afecto. Esto es evidente para todos. ¿Mm? Entonces, obviamente, ahí hay un corte, ¿no? Hay una ruptura, hay una quiebra, hay una ruptura, sí. Que hace que, bueno, el sentimiento de inseguridad es muy grande y que el nivel de rigidez va a ser enorme. Entonces me voy a volver mucho más controlado, rígido, y eso en las relaciones va a ser muy complejo, en las relaciones afectivas, ¿no? En algún punto hay sufrimiento, ¿no? Pero no es sufrimiento necesariamente causado por un trauma, causado por una traición, causado por una desgracia, ¿m? Sino por esa dureza, por esa ausencia, por esa falta de empatía, por esa falta de inocencia. ¿M? Que hace que naturalmente me vuelvo muy saturnino y mi aspecto lunar está reprimido. Se crea esa polarización, ¿no? No hay luna, solo hay Saturno. Esto en mayoría de los casos, no siempre, pero en mayoría de los casos. A veces es lo contrario, es Saturno que está completamente lunarizado. ¿Mm? Pero en general no es así, en general es lo contrario. Saturno ejerce presión sobre la Luna. ¿Qué significa que Saturno sea lunarizado? Significa que precisamente este, un padre muy emocional, muy poco estructurado, muy imaginativo, por ejemplo, ¿m? Que no exista realmente estructura, límites ni orden en mi familia, ¿cierto? Sino que todo sea imaginación, ensoñación, y que ahí sí hubo carencia, hubo falta de estructura, falta de esfuerzo, falta de, de cumplimiento ante las necesidades materiales del hogar, quizás, ¿sí? Que todo estuvo muy lunar, que la sensibilidad devoró la estructura, pero en este caso tampoco hay seguridad. ¿M? Porque todo está ensoñando, pero se crea un nivel de incoherencia terrible entre lo que se dice y lo que se vive, ¿no? Todo el mundo es muy bonito y tal, pero bueno, papá pues perdió su trabajo otra vez, ¿sí? Mamá está preocupada por no tener cómo pagar la escuela, y ahí obviamente se crea un sentimiento de pobreza. Soy pobre emocionalmente. Entonces se crea la inseguridad desde la carencia, no desde el exceso de estructura. ¿Mm? Y entonces luego lograr es complejo, es complejo. ¿Por qué? Porque crezco con ese nivel de inseguridad que hace que efectivamente cuando trato de organizar y estructurar algo en mi vida, naturalmente no lo voy a lograr porque mucho he ensoñado, mucho es ensoñado.
poco en contacto con la realidad, poco con capacidad de logro material. Bien, entonces, puede suceder que Saturno sea lunarizado, ¿m? Y que cumpla fases, y que no es lo propio de Saturno. De nuevo, que es absolutamente fundamental para una persona Luna-Saturno comunicarse desde lo emocional, abrirse a la vulnerabilidad, cosa que le pueden soportar, ¿no? Hay que comunicar con la maternidad que hay dentro. Y el trabajo con los padres, obviamente, va a ser fundamental. Haya pasado lo que haya pasado, no es cuestión de culpa, no es cuestión de castigo, de juicio, de juzgamiento, que muchas veces Saturno, ¿no? Es un poco experto en mostrar, apuntar con el dedo, ¿no? No es cuestión de eso, es cuestión de reparar el daño emocional que se ha causado y que genera mucha inseguridad en el ser. Cualquier aspecto tenso con la luna puede generar esto, ¿no? Obviamente inseguridad. Pero bueno, con Saturno se va a hacer a través de todo lo que hemos descrito, ¿no? Entonces hay una necesidad de comunicar con el sentir. Hay una necesidad de poder abrirse paso a la inocencia, ¿m? A la vulnerabilidad, de estar también a la escucha de sí mismo o de sí misma. Para Saturno muchas veces, Saturno Luna es un ejemplo muy, muy común de persona que no cree en absolutamente nada, ¿no? Ni creen en Dios, ni creen nada. Mucho más allá de creencia jupiteriana, es como hay tanta dureza y represión que no creo en mí. Si no creo en mí, no puedo creer en nada más, ¿sí? Entonces, eso se repara, se puede reparar a través de estar a la escucha de uno, ¿sí? Abrazar las memorias. Y muchas veces, obviamente, los 29 años, que para mí es una de las edades más arquetípicas para dar nacimiento a su descendencia, y que en muchos casos, justamente, aspectos por tránsitos, cualquiera que sean de Saturno, son los que justamente se avecinan a la paternidad o la maternidad. Precisamente son momentos para reparar estos momentos, ¿sí? Y a veces uno justamente lo repara muy bien, en el sentido de que tuve tanta carencia afectiva en mi infancia que cuando yo tendré mis hijos, voy a darle todo el amor, ¿sí? Obviamente no es tan sencillo, ¿no? Una cosa es lo que quiero y que soy consciente que es un buen inicio, otro ya es el programa que se repite y que no es fácil de modificar. De hecho, mismo Luna Saturno es una persona que puede ser muy mecánica, muy robótica, no en el sentido tecnológico, sino en el sentido repetitivo. ¿M? Que llega a un estado de aburrimiento extremo porque está tan separado y alejado de sí mismo o de sí misma que obviamente se aburre, ¿no? Entonces, mecánica, robótica, repetitiva, pero no se lo goza. Y ahí generalmente son personas muy nostálgicas, muy que tienen que regresar hacia atrás, ¿no? Y que tienen una enorme lealtad al árbol. Jacqueline, adelante. Sí, Batista, tal vez yo no tengo ese aspecto, pero al tener a Capricornio en casa 4, todo ese tema que tú has dicho, la soledad en la infancia, no tuve una casa, tuve muchas casas, pero realmente nunca tuve ninguna. Mi mamá, cuando me fue a vivir con ella a los 6 años más o menos, me decía, y me veía haciendo por ahí cualquier cosa, me decía, el tiempo perdido los santos lo lloran. O sea, tienes que estar haciendo algo, tienes que estar trabajando o estudiando. O sea, no me podía ver por ahí jugando ni nada, y siempre me lo repitió por años, ¿no? El tiempo perdido los santos lo lloran. Y digamos que en mi caso siempre busqué mi hogar en muchos hogares y no lo encontré hasta que me di cuenta que la que tenía que hacer el hogar era yo, ¿sí?
desde mí tenía que hacer mi propia casa, inclusive en el apartamento donde vivo, realmente yo lo convertí en hogar hace 14 años. Antes era el hogar de otros, porque no lo tenía integrado en mí, no lo había logrado. Estructurar en mí, porque como no lo tuve en la infancia y tuve tantos hogares, y siempre busqué esa mamá que no estaba, porque esa mamá igual le tocó trabajar, le tocó hacer, entonces le tocaba dejarme en estas familias. Entonces, para mí, a ver, o sea, poder lograr integrar y volver a darme cuenta que este apartamento era mi hogar y que yo tenía que empezar a crearlo y no estaba con ella, porque yo siempre iba a buscar el hogar en la casa de ella, a pesar de que vivía lejos, y como que caí en cuenta y empecé yo a prepararme, a organizar las cosas del hogar, la cocina, empezar a integrar la cocina. Eso parece loco, pero el comedor, la sala, porque yo lo único que tenía era mi cuarto, pero no salía afuera de mi apartamento, no salía. Y fue un proceso cuando empecé a darme cuenta, a como a concientizar la situación, empecé a salir del cuarto al estar, y fue un proceso de muchos meses para adaptarme a mi propia casa, porque no la reconocía, no la veía, ¿sí? Entonces fue mucho trabajo de eso, y ya por fin en este momento yo tengo mi hogar, porque mi hogar es Diana, son mis gatos, mis perros, mi cocina, la finca, la cocina, la comida. Por eso no sé si ustedes me verán, a veces yo siempre estoy cocinando en la finca, haciendo pinchos, haciendo carne, haciendo asados, ¿sí? Y eso ha sido la manera de integrar esa casa, ese hogar que no lo había visto en mí, sino hace muy poquito tiempo realmente. Ya, muchas gracias por el testimonio. Sara, adelante. Va, hace un tiempo hice una lectura en donde el chico, bueno, el señor, que ya tiene 48 años, él tenía esta oposición Luna en Acuario, y lo estaba buscando en la carta porque no me acordaba el nombre. Luna en Acuario, Saturno en Leo en la casa 6 12 respectivamente. Entonces, una de las cosas que salió y demás es lo que hablábamos ahorita, el límite en la infancia. Pues resulta que la mamá, o sea, le conoció al papá en una fiesta, pero porque se fue a una ciudad nada más de vacaciones y se quedó embarazada. Pero ella regresó a su ciudad y no quiso ponerle responsabilidad al papá de él. Entonces ella solita le tuvo a Juan Carlos, se llama este señor, y claro, él se crió con los abuelos y todo, pero siempre hubo ese límite de, no, o sea, tu papá no existe, todo bien, o sea, por parte de la mamá, ¿no? Entonces, cuando llegó el retorno de Saturno, y es curioso, mientras tú ibas hablando, yo me iba acordando de la historia, cuando tuvo el retorno de Saturno, se le levantó a él esto de querer ir a buscar a su papá y le dijo a la mamá, pues sabes que ya es hora, ¿no? O sea, ya soy un adulto, necesito que me digas. Y le fue a buscar, le encontró y resulta que el señor, o sea, el padre, él siempre ha querido tener hijos, pero con la esposa nunca tuvo. Entonces, o sea, no podían tener hijos con la esposa que, pues él hizo su vida y todo. Entonces, cuando él llegó a los 27 años, 27 y medio más o menos, y decir, soy tu hijo, el señor, pues para él fue, o sea, un shock total, pero lo aceptó en pocas, o sea, a esa edad y toda la cosa. Y, una de las cosas que se me quedó de la lectura es que él decía, yo esperaba el abrazo de él, decir, ah, mi hijo perdido y todo, y nada, fue qué sorpresa, y ya, pues, o sea, todo lo que estamos diciendo de la luna Saturno. De acuerdo, muchas gracias también Ujú, por la anécdota. ujú, Es bastante típico Luna Saturno, fíjate. Es muy ujú. interesante porque fue maravilloso cuando encontró a su papá, y especialmente que como el papá no tuvo hijos, pues naturalmente debió de ser extremadamente feliz de saber que tuvo uno, que Ajá, no sabía que tenía uno. Pero aún exacto, así, para la luna de ese muchacho, no hubo Saturno. exacto. ¿Por qué? Porque tú necesitas tu papá y tu mamá a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de edad, no a los 27. Aún así, hubo una reparación y seguramente, claro, fue muy, muy de un tránsito saturnino, no hay duda, ¿sí? Sí,
Sí, Em, sí, sí. Ah, y sabes otra cosa, que es una de las consultas que más se me ha quedado porque fue súper bonita. La forma que él desarrolló esa luna, pues porque es luna en Acuario en 12, entonces sus sentimientos y todos raros como él, siempre, o sea, él salió del closet más o menos a los 18 años, entonces, pero bueno, toda una historia ahí, ¿no? Pero la forma que él a la edad adulta desarrolló esa luna fue, como es un Saturno en Leo en 6, él empezó a ayudar a gente con... eh, adicciones. Entonces él decía, yo empecé a hacer voluntariados porque me llamó la atención y me senté, dice, porque yo venía también de unos años de muchas adicciones y de mucha fiesta y de mucha perdición, como él dice. Entonces llegó esto, quiero ver a mi papá, hubo este choque de sentimientos y se empezó a ayudar y empezó a hacer voluntariado con gente que estaba pasando. Entonces él les escuchaba. Entonces yo en mi mente, mientras tú hablabas, decía, ahí desarrolló esa luna muy acuariana, pero muy escondida que él la tenía, escuchándoles y pues siendo un sostén para estos jóvenes, pues ya con estas adicciones y problemas de casa y demás. Entonces, eso, esa era la segunda inte- cosa que quería decir. sí, interesantísimo. Ujú. Este es un caso de que pues, hubo una luna, pero no hubo Saturno. De Ajá, nuevo, cuando hay un aspecto tenso entre ambos, hay una polarización, ¿no? O hay luna o hay Saturno. El problema es que tenemos ambos en la carta, de toda forma, ¿sí? Entonces es interesante cuando dices que he pasado por proceso de adicción y todo, hubo falta de Saturno, ajá, ¿sí? exacto. Esto es, si hay una cosa que trabaja la mejoría del ser en todos los aspectos de Saturno, obviamente un Saturno, este, eh, verdadero, estructurado, ¿no? Mm, No falso, no de modelo social. Entonces, muy interesante. Sí, 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 mm. sí, sí. Muy interesante. En la mayoría de las cosas, de los casos, Luna-Saturno va a ser temáticas de papá y mamá. Van a ver que en astrología muchas veces describen esos aspectos Sol-Luna como temáticas de papá y mamá. A mi parecer, las temáticas son mucho más evidentes con Luna-Saturno entre papá y mamá. Siempre que hay Luna-Saturno, es muy difícil tener padres juntos. No significa que necesariamente se divorciaron o se separaron o estuvieron en conflicto. A veces incluso están conviviendo, pero no se puede ver el amor, ¿sí? Hay Luna-Saturno de todas formas, ¿sí? Como sea. A veces parte uno, a veces muere uno, sí, sí, en algunos casos. Pero sí, ahí de nuevo, ¿no? Por la anécdota tuya, Sara, uno ve cómo siempre la consulta resulta ya en algún punto lo más nutritivo para la experiencia astrológica. ¿Mm? Así que bueno, esto va a ser más o menos la dinámica Luna-Saturno. ¿Mm? Un aspecto bastante común, madre o padre, ¿cuál tengo que elegir? Porque con aspecto parecería que tengo que elegir alguno. ¿No? Emoción o racionalidad, interioridad o trabajo y resultado. Hogar y familia o oficina y productividad. Ahí vemos claramente cómo ese aspecto refleja un conflicto arquetípico a nivel colectivo, ¿no? Afecto o límites, amor o disciplina. Parecería que hay una fractura y que las dos cosas son imposibles de lograr con simultaneidad. ¿Cómo ser amoroso y a la vez ordenado imponiendo límites? Sigue siendo un misterio para muchos. De por la intensidad del aspecto se polariza la conciencia, lo cual significa que o me quedo con la Luna o me quedo con Saturno, excluyendo el otro en el destino. Dependerá de la carta mirar en lo concreto desde qué lugar se ubica la conciencia, pero en ambos casos aquí lo que se va a jugar mucho es el sentimiento de inseguridad, cosa que como hemos dicho, obviamente se jugaría con cualquier aspecto de la Luna, ¿no? Es muy común que Luna-Saturno tenga que ver con temas familiares complejos, no necesariamente de forma conflictiva, agresiva, sino más bien como muy centrado en el trabajo, frío, afectivamente ausente.
donde la única forma de integrar seguridad emocional es a través del esfuerzo, de la disciplina y la necesidad de volverse muy responsable. Por ello, como destino, obviamente, es una persona que va a tender a cumplir, cumplir, materializar, materializar constantemente de una forma casi compulsiva porque es una falsa sensación de seguridad. Eso es importante. Uno podría creer que Saturno le va a dar luna, es decir, que Saturno materializar, producir, obtener reconocimiento social le va a dar seguridad. En realidad no. Por eso se va a hacer cada vez más de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, ¿no? Porque cree que le da seguridad, pero no le da seguridad. Es una respuesta inmediata a la sensación de inseguridad permanente que se estableció como patrón inconsciente. Luna Saturno también puede indicar ausencia de la madre, una infancia feliz, perdón, una infancia infeliz en el sentido de que no se dejó ser niño o niña. Saturno arrastra la necesidad de madurar y es común que haya una gran falta de inocencia, una gran falta de empatía, una gran falta de contención en la infancia, ¿no? De verdad que no se ha dejado explorar ese estado del niño con plenitud. Por exceso de estructura, se llega a tener una carencia de estructura. Es decir, ¿por qué la estructura es rígida? ¿Mm? No hay una verdadera estructura. La estructura está superficial, puesta en modelos aprendidos educativamente, familiarmente, que pueden venir de mucho atrás en el árbol genealógico o incluso impuestos por la sociedad en algunos casos, ¿no? Luna-Saturno también puede coincidir en algunos casos de huérfanos, aunque obviamente ahí estaríamos hablando de otros aspectos complementarios, quironianos y demás, ¿sí? Neptunianos. Pero Luna-Saturno puede ser un poco así, como siento que no tengo raíz o que mi raíz es ausente, ¿m? Que crezco solo, sin familia, etcétera. Entonces, efectivamente, no es exceso de estructura en realidad, sino exceso de rigidez. Se llega a tener una carencia de estructura, es decir, del verdadero yo. ¿M? Es decir, de por la carencia de contención, modelo afectivo presente, muy difícilmente se lleva a descubrir la verdadera estructura, el verdadero yo, sino que se crece en base al modelo o el patrón a seguir, sin ser creativo, sin tener ese entusiasmo por descubrir y por vivir. Desde luego, la gran dificultad es que en muchos casos existe una verdadera represión de las emociones y se lleva a vivir de forma automática, mecánica, un poco robótica, llegando a vivir una vida vacía, sin verdadero sentido, que puede llevar a estados de nostalgia bien complejos de manejar. Es una constante. Obviamente, de nuevo, depende del aspecto, depende de la angularidad, depende de los signos implicados, va a decirnos más o menos, ¿no? Con qué intensidad se vive. ¿M? Y qué tan consciente o inconsciente se tiene. Aquí lo que se juega es un tema muy familiar. Hay que revisar la infancia, hay que trabajar los padres, hay que abrir lo que se percibió como falta o carencia afectiva y que puede originar profundas tristezas internas. De nuevo, quizás la mamá no estuvo, quizás falleció, trabajo, se fue, en algunos casos, pero no en la mayoría. También puede ser Saturno que se haya lunarizado. Y en este caso, la carencia de estructura no se establece por exceso de rigidez y exigencia, sino por exceso lunar, demasiada protección, exceso de cariño y consentimiento que anuló el desarrollo y la maduración de la estructura. De igual forma, la tendencia aquí puede ser muy materialista, enraizada en la necesidad de obtener seguridad a través del reconocimiento, del estrato, del logro de la materialización. Para quienes tienen el aspecto, obviamente los 28 a 29 años van a ser de gran relevancia. ¿Por qué? Porque no solamente porque ese retorno de Saturno, porque en realidad relevantes van a ser todos los aspectos de Saturno, todas las cuadraturas, todas las oposiciones. El tema es que con Luna Saturno se
aviva el aspecto por el retorno de Saturno, pero también por la luna progresada, que va a ser un poco antes del retorno de Saturno en la mayoría de los casos, ¿no? Pero hay cierta simultaneidad en el aspecto entre la luna progresada y el retorno de Saturno. Una, una coincidencia, una sincronía astrológica muy interesante, ¿no? Y que de nuevo justifica mucho el porqué de, yo he visto tantas cartas de personas teniendo hijos o en proceso de gestación a esa edad, ¿no? O en aspectos de esa edad. Hay momentos de vacío, de infelicidad que revelan las necesidades de abrir la emoción encerrada bajo triple candado. ¿Mm? Es muchas veces no me dejo sentir, no puedo dejarme sentir. Dejarme sentir es como signo de abrir una inseguridad tremendísima que es abismal y que siento que no puedo, ¿no? Aún así es precisamente el paso que hay que dar. Este aspecto puede revelar una gran madurez emocional también, una capacidad de ser grande desde la autenticidad del ser, desde el llamado lunar. Estamos hablando de un aspecto trabajado. La maternidad y la paternidad, la necesidad de introspectarse, de construir las verdaderas bases de su hogar interno, íntimo, serán partes de las grandes necesidades de Luna Saturno. Si se nutre en ese sentido, el aspecto permitirá claramente desprenderse por completo de la necesidad casi ciega de logro material, reemplazada por la gran interioridad, la seguridad plena, la emoción comprendida, ¿no? Lo cual no significa que no habrá logro material en este caso, sino que el logro material irá de la mano con la plenitud interna. ¿Mm? Es común que Luna Saturno haya podido ser educado, criado por abuelos. También Saturno representa la vejez, los abuelos, los ancianos, por personas adultas, mayores, en algunos casos también personas de valoración de una gran experiencia que se entrega al niño dándole sólidas bases para desarrollar una gran sabiduría. Ojo, esto es un ejemplo, pero ahí puede tener una educación anticuada, retrasada o no de la era que le corresponde. Cuando un niño está criado por sus abuelos, obviamente los abuelos son de la vieja escuela, por entre comillas, ¿no? Y obviamente pues se transmiten ciertos valores que no necesariamente debería corresponder educativamente a un niño o una niña pequeña, ¿no? Hay múltiples casos ahí. Este caso también puede aplicar para el trígono, ¿no? Finalmente, de las múltiples posibilidades que ofrece este aspecto, una que suele ser constante es la soledad. Desde luego que esta soledad permite que haya un gran nivel de independencia, pero suele ser un tanto nostálgico la falta de alegría y de entorno afectivo y de contención emocional. Es interesante investigar, especialmente en caso de que exista una conexión con la casa 5-7, si la persona que tiene el aspecto no estaría buscando justamente el papá, en el caso de la mujer, o la mamá en caso del hombre en general, como pareja, llegando a la relación a encontrarse con límites permanentes causados por desorden sistémico. Es muy común, incluso yo lo he visto muchas veces, de hecho es una constante a nivel psicológico que el hombre busque en la mujer la mamá y la mujer busque en el hombre el papá. Pero con ese aspecto, así no toque la casa 5 o 7, es muy común que suceda. Muy común que suceda, ¿no? Es decir, que una relación en algún punto llegue a un nivel de aburrimiento muy grande, ¿m? Pero esto tiene que ver con muchas relaciones. Lo que pasa es que la relación de la pareja es probablemente una de las más importantes de la vida, ¿no? Y también se justifica ahí en el sentido de que Luna, Saturno, es pésimo para expresar su sentir, es pésimo para expresar sus emociones. Entonces, complace permanentemente, no desde la necesidad de poner el otro feliz, que sería Librano, sino desde la necesidad de poder asumir, ¿sí? El compromiso y ser responsable, ¿no? Entonces, en un punto donde obviamente
no expresar la emoción mata completamente la relación, porque una relación sentimental se tiene que basar en la autenticidad emocional del sentir. Si no, queda como una caja vacía o un compromiso de, bueno, un compromiso de intereses, por así decirlo. Construimos juntos, pero bueno, no hay sentir ahí, ¿no? Bien, esto más o menos parece interesantísimo aspecto Sol, perdón, Luna, Saturno. ¿Cómo vamos? Preguntas, dudas, incertidumbres. No Va- vamos a pedir a las personas que tengan Luna, Saturno de decirnos qué sienten al respecto del aspecto, porque no nos van a decir nada. Entonces, toca buscar anécdotas. No, mentira. No, así les digo yo. Adelante, adelante. Bueno, es todo lo que tenía que decir, ¿no? Eso es Luna, Saturno. ¿Sí? Sí, hasta ahí nada más. No, pues todo lo que dijiste, Batis, todo está, todo, aplica. Sí, yo en mi infancia siento que fui muy controlada, mi mamá muy estricta y muy pesimista. Todavía hasta ahorita, sigue siendo muy pesimista. O sea, todo es no, no se va a poder, no está bien, necesitas esforzarte más. Su palabra clave siempre es no, no se puede. Y uno le dice, bueno, ¿por qué eres tan pesimista? Y te dice, no, no soy pesimista, soy realista. Eso es Claro que viven en una, constante Saturnina. sí, pero una realidad, no, muy pesimista. Pero bueno, también tratar de tener a la familia unida para ella es algo muy importante, o sea, que la familia cumpla con las tradiciones y tenerlas unidas, pero no nos deja a nosotros esa decisión. Es como que si ella nos controla, a ver, nos vamos a juntar todos los domingos, todos tienen que venir a mi casa, como obligándonos y pues controlándonos, ¿verdad? No es porque realmente queramos ir, sino porque tenemos que ir a cumplir con esa tradición que ella quiere que se lleve a cabo. También nunca estar a la altura de nada. O sea, nunca, si tú quieres hacer algo en la vida, nunca vas a estar a la altura de su perspectiva, de lo que, de su de su, como ella mide, haz de cuenta, nunca vas a estar a la altura. Este, también otra cosa, mi abuela era igual, igual. Yo, si tú me pedís una palabra para definir a mi abuela, era un sargento. Era un sargento. O sea, yo no me acuerdo de mi abuelita un abrazo, o decirme algo bonito, no, siempre era regaño, siéntate bien, no hagas ese gesto porque no te peinaste, ¿sabes cómo? Mucho, mucho, bueno, yo porque tengo Luna en la 1 y Saturno en la 10, entonces era mucho de mi mamá y de mi abuela el cumplir con la sociedad. Uno tiene que estar a la altura de la sociedad, tiene que cumplir todo al pie de la letra para encajar en la sociedad. Y a mí eso me repatea hasta ahorita, es algo que yo digo, entre menos encaje mejor. Porque sí es algo todavía hasta estos momentos para mi mamá es bien importante. Y cuando hablas de la abuela, ¿te refieres a la abuela De mi materna? mamá, de mi mamá. Claro, claro, eso Así es. ha sido su herencia. Exacto, exacto. Sí, cero emocional, cero emocional, cero emocional. Yo creo que yo cuando tenía ganas de llorar me iba y me encerraba en un baño. Ahí estaba bien yo, ahí me sentía bien como para llorar. Y eso que Este, llorabas porque tienes la luna en casa uno, sí, ¿no? sí. Y lo que dices, no llorar encerrado en un baño, esa luna viene de 12. ¿Sí? Sí, 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 Entonces sí. es en un lado de aislamiento, de estar apartado, que puedo conectar con el Mostrar, sentir y exacto, manifestarlo. Y digo, ¿no? Digo justamente, este, llorar porque la luna está en uno, porque si no tú te hubieras vuelto el mismo coronel como tu abuela, ¿sí? exacto, exacto. Ujú. Sí, muy chistoso porque yo tengo este aspecto, pero mi hermana, no sé, mis hermanas, bueno, mi hermana la mayor tiene, no sé qué aspecto tiene, la verdad no me acuerdo,
Pero yo le digo que para mí mi abuela era un sargento y ella se espanta y dice, pero ¿cómo? Si mi abuela era cariño, si me abrazaba. Pues sí, a mí no me tocó, no me tocó. Eso es lo místico de la astrología, Sí, ¿no? Es una parte de ti, ¿sí? sí, 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 es como... Y eso, donde lo tengamos, pues es mamá, papá, la vecina, el vecino y tal, pero es uno, ujú. ¿sí? Entonces es bien interesante.